Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, bien usted. Hola, profe. Hay un problema, me parece, con la página de ingreso de asistencia, así que les voy a anotar. Vamos a sacar a ver quién está. Kevin está doble, ¿o no? Kevin, ¿estás o no? ¿Aló, profe? Estoy tratando de ponerlo con el computador. Estaba en el celular, así que estoy tratando de cambiar. Ya. Nicolás Valenzuela, Matías Martínez, pónganse las cámaras. Aquí, Yare, Michelle, Francisca Bravo, Francisca Donoso, Michelle Castro. Profe, no le escucho. yo le escucho bajo, profe, y tengo todo el volumen puesto. Sé que en el zumito esa espuma se da. Sí, hijo. Más, sí. Bueno, Kevin, ¿aló? ¿Se escucha? Hola, Fran. Oli. Hola, Nico. ¿Me escuchan? Sí, Más o profe. menos. Ya. Necesito que todos pongan sus cámaras. Ya, ya. Vamos viendo caras nuevas. Falta la Carmen y la Michelle Castro. Ya, falta la pura Carmen. ¿Está o no está Carmen? Y Michelle Yáñez. Estoy aquí, profe. Ah. Ya está. Profe, se activa la cámara. ¿Me veo? Sí, ahí sí. ¿Y Michelle Yáñez? Hola. Listo. Ya. ¿Me están escuchando todos, cierto? Sí. Sí, ya. Ok. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, que eran los alteraciones más bien cognitivas, ¿ya? Y vamos a tener como resumen que tenemos dos tipos de alteraciones cognitivas. Tenemos alteraciones cognitivas desde el punto de vista cuantitativo y alteraciones cognitivas desde el punto de vista cualitativo. Todos aquellos alteraciones que se van a ver, como lo vemos acá en la presentación, que tengan relación con... ¿Se está compartiendo? Todas aquellas alteraciones que van a tener relación con lo que dice aquí, con los grados de alerta, ya con el nivel de alerta de una persona, van a estar relacionados con
alteraciones de la conciencia de cuantitativo, desde el punto de vista cuantitativo. ¿Ya? Por lo tanto, si hablamos de que estamos una persona en somnolencia, omnulibilación, sopor o coma, son alteraciones cuantitativas de la conciencia. Cuando hablamos de alteraciones cualitativas, vamos a estar hablando básicamente de alteraciones que tengan que ver con pérdida de la conciencia, pero o trastorno de la conciencia sin niveles de pérdida de niveles de alerta. Vamos con esto. Una alteración cuantitativa va a ser solamente que los niveles de alerta se va disminuyendo. O sea, vamos a partir de vigil, va a partir de somnolencia, omnubilación, sopor y coma. Un trastorno cualitativo puede tener estos grados de alerta, estos grados de alteración de la conciencia cuantitativa, pero además se van a ver acompañados por cambios en el punto de vista de comportamiento y también se van a ir asociados con trastornos de los otros, de las funciones cognitivas que revisamos en el día de ayer. ¿Ya? Entonces, uno de los elementos que vamos a revisar hoy día es una alteración de la conciencia que se da bastante seguido, bastante en adultos mayores, y creo que es una herramienta que ustedes van a utilizar en su centro de práctica. Es probable que les toque ver pacientes que tengan esas características, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que es el delirium, ¿ya? El delirium es un trastorno cualitativo de la conciencia, ¿ya? Puede haber tener alcances desde el punto de vista cuantitativo de la conciencia, pero básicamente lo que es un trastorno agudo, fluctuantes de los niveles de conciencia de una persona, ¿ya? ¿Hay alguien que haya tenido interacción con alguna de estas, con alguien con delirio? Si lo más probable es que no, voy a mostrar esto, espero que se escuche. Zeg zo over mij dan. Hè? Meneer Dardy, weet u waar u bent? En esta representación, de este video pequeño del delirium, ustedes vieron una persona que estaba agitada psicomotoramente, estaba asustada, veía personas en negro, y lo que pasa es que pierde el trastorno de la conciencia del delirium. Que pasa es que pierde la capacidad de atención, pierde la capacidad de atención, y además es algo que es agudo, ¿ya? Es algo que se da muchos en adultos mayores y que se da en contexto hospitalario, pero también se da en contexto de residencias de adultos mayores, ¿ya? Si ustedes tienen algún adulto mayor, abuelo, padre, que esté presente, y puede ser que de un momento a otro cambien su conducta, cambie su comportamiento. No lo reconoce, se pone más somnoliento o se pone más agitado, se pone más agresivo, no sabe dónde está, tiene un comportamiento que no es el común del basal y tiene un cambio demasiado brusco. Entonces, ¿qué pasa esto? Que los familiares, por ejemplo, van a hospitalizados, van a ver a los adultos mayores que tienen este cuadro y se van muy asustados porque piensan que tienen algún tipo de deterioro cognitivo como demencia, Alzheimer, etc. ¿Ya? Y la verdad es que hay que saber que es un cuadro que es muy común, pero que es algo fluctuante y un caso agudo, ¿ya? Que no debería durar 3 a 5 días. Y en ese sentido, el delirium es un trastorno cualitativo que tiene bastante incidencia en Chile, ¿ya? El delirium es la alteración del nivel de conciencia de comienzo agudo y curso fluctuante. Esto tiene que ver con incapacidad de mantener la atención, alteraciones de memoria, pensamiento desorganizado,
desorientación temporoespacial, alucinaciones, ideas delirantes y alteración del ciclo sueño-vigilia. ¿Ya? Acá yo les coloco una imagen que tiene que ver con el delirium y, no sé por qué se me va, y aspectos de demencia propiamente tal. Y tiene relación a que muchos de los aspectos que se observan en el delirium se observan también en el cuadro de demencia, ¿ya? Y no necesariamente tiene que ver con que es una patología cognitiva, sino que es una alteración fluctuante del estado de la conciencia, ¿ya? Cuando hablamos de delirium, si una persona presenta muchos casos o varios casos de delirium durante su estado, pudiésemos estar hablando de que puede aumentar o puede predisponer a un cuadro de demencia ya más estable, puede determinar algunos elementos como aumentar el grado de mortalidad. Por cada día que una persona presenta un cuadro de delirium, aumenta la posibilidad de muerte asociados a comorbilidades, ¿ya? Y eso es súper complicado al momento de estar hablando de adultos mayores. Cuando yo hago acá esta relación, de delirium y no delirium, ¿ya? Estamos hablando de que delirium es este elemento de alteración de la conciencia que es agudo y que es fluctuante, y que no tiene relación con el delirio, que tiene que ver con un síntoma psicopatológico crónico, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de alteración de la conciencia de tipo cualitativo, el delirio es una manifestación de un trastorno cualitativo de la conciencia que se denomina delirium, ¿ya? Entonces, hay que dimensionar y tratar de decirlo de otra manera, ¿ya? Entonces, dame un segundo. Entonces, ¿cuál es la etiología del delirium? La etiología, existen 3 teorías, ¿ya? Tiene que ver con problemas que tengan que ver con los neurotransmisores a nivel cerebral. Otra teoría que tiene relación a que tenemos problemas o alteraciones a nivel de membrana, ¿ya? Y entre comunicación sináptica, y otra que tiene que ver con inflamación del sistema inflamatorio, inflamación de la citoquina, básicamente, ¿ya? En ese sentido, cuando yo les muestro esta linda diapositiva, no es más que para que ustedes puedan dimensionar todos, de manera bien completa, todos los factores precipitantes del delirio, por lo que personas con problemas de ventilación mecánica, con problemas metabólicos, con problemas electrolíticos, en un gran porcentaje nos vamos a encontrar a que van a padecer delirio. Según un paper que que les pasé, vamos a ver que hay numerosos factores patológicos que pueden servir como precipitante para el delirio, ¿ya? Y que eso va a depender de las características fisiológicas que posee cada uno de los usuarios, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que observamos es cómo las diversas teorías psicopatológicas del delirio interactúan entre sí, causando varios fenotipos observados clínicamente del delirio, ¿ya? A ver, ¿cuándo una persona puede tener este trastorno cognitivo cualitativo, como es el delirio? Lo puede tener por una inflamación, por empezar a desarrollar neumonía, por empezar a tener problemas electrolíticos, por tener alteraciones o problemas para ir al baño. Personas que no han ido al baño durante 3 días, ya que se encuentren constipados, la verdad es que pueden presentar delirio, ¿ya? Entonces, ¿cómo son las manifestaciones
¿Cómo son las manifestaciones que nosotros podemos ver de delirium? Vamos a tener delirium hiperactivo, vamos a tener delirium hipoactivo y vamos a tener delirium mixto. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Una persona con delirium hiperactivo, vamos a tener una persona que está agresiva, que está agitada, ¿ya? Que habla de manera incoherente, de que tiene pensamientos desorganizados, que tiene desorientación temporoespacial, alucinaciones, ¿ya? Entonces tenemos que ver que una persona agitada psicomotoramente, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista motor. Cuando tenemos una persona con delirium hipoactivo, tiene que ver con una persona que está somnolienta, una persona que no quiere comer, una persona que está poco reactiva, que quiere dormir todo el día, ¿ya? Y en el fondo estamos hablando de que no es una persona que está con las mismas características de su estado basal normal. Entonces, y tenemos otro tipo de patología, de características del delirium, que es el mixto, que tiene que ver con que parte del día se encuentra con delirium hiperactivo y cambia de manera brusca a estar en delirio hipoactivo. Entonces, este cambio de hiperactividad e hipoactividad se ve muy constante en cuadros de delirium de tipo mixto. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a revisar o cómo determinar el delirium? Existen pautas, ¿ya? Existen CAM-IQ, el 4AT o el PINCH-ME. Básicamente lo que yo quiero es que ustedes sean capaces o que al menos conozcan es la pauta de evaluación que se denomina CAM-IQ, que es el que yo le acabo de mandar junto con el link de esta clase, ¿ya? Vamos entonces a revisar lo que es el CAM-IQ. El CAM-IQ, que es el método de evaluación de la confusión en inglés, IQ por unidades de cuidado intensivo, pero se aplica a cualquier unidad. Vamos a determinar que con un simple test diagnóstico, con un simple test que lo pueden aplicar ustedes, vamos a determinar si la persona se encuentra o no cursando un cuadro de delirio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, tienen que tener un inicio agudo o estar cursando un cuadro de confusión fluctuante. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Si yo voy y veo una persona que estoy atendiendo a una persona que se pone muy agresiva o muy somnolienta y yo consulto a la familia o consulto a quien corresponda y le pregunto si su estado cognitivo, su estado motor, psicomotor, es tal como él se encuentra en la vida diaria antes o unos días antes, si hay un cambio de su estado basal, ya tenemos que tener un inicio agudo, ¿ya? Si la persona ya se encontraba con delirium y se encontraba en delirium hipoactivo y después lo vemos en delirium hiperactivo, nosotros vemos que ese curso va a ser fluctuante y por lo tanto cumplimos con el primer criterio que tiene que ver con inicio agudo y curso fluctuante. El segundo criterio para poder determinar el delirium es que la persona presente alteración de la atención. ¿Cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a ver porque a través del documento que yo les envié, si ustedes lo pueden empezar a abrir. Luego, vamos a determinar si la persona presenta pensamientos desorganizados. Es decir, que no tenga un pensamiento coherente, un pensamiento lógico. Y cuarto, sí que va a tener alguna alteración del nivel de conciencia. Entonces, cuando yo voy y aplico este test, lo que me voy a fijar es que la persona tenga un inicio agudo del cuadro cognitivo o un curso fluctuante de esta alteración cognitiva presente, más que la persona presente
inatención. Teniendo de estos dos elementos positivos, es decir, estos dos elementos presentes en el usuario, más cualquiera de estos dos, o pensamiento desorganizado, o alteración del nivel de conciencia, yo voy a decir que la persona presenta delirio. Es decir, una persona va a tener delirio si presenta inicio agudo o curso fluctuante, inatención, juntos, más pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia. ¿Ya? Entonces tienen que presentar mínimo 3 de estos 4 criterios para poder determinar delirio. Si presenta los 4, tiene delirio. Si presenta pensamiento desorganizado, pero no presenta alteración del nivel de la conciencia, tiene delirio. Si la persona presenta alteración del nivel de la conciencia, pero no tiene pensamiento desorganizado, tiene delirio. ¿Sí? ¿Se entiende? Que son estos dos elementos que están marcados en azul, más uno o los dos elementos marcados en verde. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a determinar? Primero, básicamente es hacernos las dos preguntas que responden al primer criterio. ¿Ha tenido esta persona un cambio agudo en el estado mental en relación a su estado basal? ¿Ha tenido un cambio de comportamiento últimamente? ¿El comportamiento que tiene ahora es el comportamiento que él siempre ha tenido? Si es sí, si hay un cambio, nosotros decimos el ítem 1 de comienzo agudo está presente. ¿Cuál es la otra? Si la persona ya tenía delirio, nosotros decimos, ¿ha fluctuado este comportamiento en las últimas 24 horas? Si es sí, tenemos el primer ticket de comienzo agudo como positivo. Si estas preguntas, la respuesta es un no, inmediatamente no seguimos evaluando porque la persona no presenta delirio. Entonces, si una persona tiene el mismo comportamiento que su estado basal, no tiene mayor lógica seguir aplicando el delirio, el test. ¿Se entiende? 2. Le vamos a consultar a la persona si es que presenta inatención. ¿Cómo vamos a tener esta inatención? Se les va a leer una serie de 10 letras, en la cual 5 van a ser la letra A. Igual que como nosotros revisamos ayer el MOCA, que dentro de uno de los ítems tiene que golpear la mesa o apretar la mano cada vez que el evaluador diga la letra A, aquí es exactamente lo mismo. Lo que tienen que hacer es, cada vez que yo tenga la letra A, la persona me tiene que apretar la mano. Si tiene 2 o más errores, la persona da positivo para el ítem de inatención. ¿Ya? Ahora, si la persona no tiene la capacidad motora de apretar la mano, de todas maneras, uno le puede hacer otra evaluación del punto de vista de la atención, y que es mostrarle una serie de figuras, 5 figuras, y dentro de esas 5 figuras, luego yo le voy a mostrar 10 figuras más. Entonces, yo le voy mostrando 5. Le pido que memorice esas 5. Y ahora le muestro 10 figuras posteriores. Y le digo, ¿esta figura estaban entre las 5 primeras que yo le mostré? Si tiene más de 2 errores, 2 o más errores, significa que está positivo para inatención. ¿Ya? Entonces, si aquí la persona no presenta errores o presenta un error, no tiene delirio. Si la persona presenta más de 2 alteraciones, sí presenta delirio. ¿Ya? Tercero, vamos a determinar
si la persona se encuentra en estado de nivel de conciencia SAS diferente a 4. Ya vamos a revisar en la próxima diapositiva lo que es el SAS. El SAS es una escala de evaluación de la sedación. Por lo tanto, si la persona, ustedes revisan esa pauta, si la persona no tiene un puntaje de 4, la persona sí tiene delirio, ¿ya? Y el número 4 es la presentación de un pensamiento desorganizado. ¿Qué me refiero con pensamiento desorganizado? Tiene que ver con hacer 2 series de preguntas, ¿ya? Solamente se le hace una, pero tenemos 2 pools de preguntas, en la cual se le hace preguntar a las personas las siguientes preguntas. ¿Puede flotar una piedra en el agua? ¿Existen peces en el mar? ¿Pesa 1 kilo más que 2 kilos? ¿Se puede usar un martillo para clavar un clavo? Si la persona se equivoca en estas preguntas, tiene un indicio de pensamiento desorganizado que se considera fiable a la hora de aplicar el test. Las preguntas alternativas son: ¿flota una hoja en el agua? ¿Existen jirafas en el mar? ¿Pesan 2 kilos más que 1 kilo? ¿Se usa un martillo para cortar madera? ¿Ya? Y esto es porque tenemos 2 pools de preguntas, porque tenemos que aplicar, se supone, o el consejo es que se aplica este test al menos 3 veces al día. ¿Ya? Entonces, para que la persona, sí que tiene la capacidad de, no creo, pero si tiene la capacidad de retener algún tipo de pregunta, no se la memorice como pasa mucho con el Minimente. ¿Ya? Luego se le muestra a la persona 2 dedos y le pregunta: ¿cuántos dedos estoy mostrando yo? La persona me tiene que decir 2. Le digo que él me imite el gesto mostrando 2 dedos, ¿sí? Y le decimos: agregue 1 dedo más. O sea, él tendría que subir 1 dedo y mostrarme 3 dedos. Si él tiene un puntaje menor a 4, la persona, o sea, si se ha equivocado más de 4 veces, también está positivo para el pensamiento desorganizado. ¿Ya? Entonces tenemos estos 4 elementos para el diagnóstico del Kamiku. ¿Ya? Revisaron el artículo que yo les mandé, si lo abrieron. Tenemos acá, en una de sus páginas, está los criterios. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar nuevamente. La primera es preguntarse si existe evidencia de un cambio agudo del estado mental en relación con el estado basal y si ha fluctuado el comportamiento normal en las últimas 24 horas. ¿Ya? El 2 tiene que ver con el puntaje de preguntarle, decirle varias letras. ¿Ya? Generalmente se utiliza la palabra abaratarán, porque ahí tenemos las 5A integrado en la palabra, y si no, le vamos a mostrar este pool de preguntas, de imágenes que tenemos acá. ¿Sí? Se muestran las 5 primeras, aquí un perro, una bota, un cuchillo, un pantalón y una brocha, y luego se muestran 10 figuras donde van a estar contenidas las primeras 5 imágenes. Entonces la persona le va a decir: ¿vio esta imagen en las primeras imágenes que yo le mostré? Y me tiene que responder sí o no. ¿Estamos? Y luego 3, que tenemos el pensamiento desorganizado. Dentro de del documento está la parte donde dice evaluación del estado de la conciencia, que es el SAS o también el RAS, ¿ya? Entonces aquí se utiliza el SAS y tiene que ser puntaje mayor a 4, significa que la persona se encuentra en un estado de hiperactividad. Menor a 4, es decir, 3 hacia abajo, la persona se encuentra en un estado de hipoactividad. ¿Ya? Si la tecnología me acompaña,
si la tecnología me acompaña, les voy a mostrar este video donde mostramos a un argentino, un médico argentino, ¿ya? En la cual muestra cómo se hace esta evaluación. Lo voy a poner a ver si lo pongo más grande, a ver si lo pueden notar bien. Voy, ya estoy filmando. Buen día, Héctor. ¿Cómo le va? Profe, ¿no se ve el video? Bueno, Héctor, te voy a hacer unas preguntas, y vamos a, usted me va a ir respondiendo para ver cómo se encuentra. ¿Me parece bien? Bueno, dígame una cosa. ¿Usted se nota un poquito lento para pensar hoy? Muy bien, muy importante. Deme la mano. Apriéteme la mano. Perfecto, afloje. Escúcheme, Héctor. Yo ahora le voy a decir una serie de letras. Cada vez que yo nombro la letra A, usted me aprieta la mano. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una prueba. A. Muy bien, muy bien. S, A, H, C corta, E, A, L, H, A, R, T, A. Muy bien, no se equivocó. Ahora le voy a mostrar unos dibujitos. ¿Puede ser? Usted dígame si los ve bien. ¿Lo ve? Bueno. ¿Es un perro? ¿Ve este? Muy bien. Este. Este. ¿Lo ve bien? Bien, perfecto, muy bien. Muy bien. Ahora le voy a mostrar 10 dibujos, donde están los 5 que usted vio. Cuando aparece que usted ya vio, me lo muestra. ¿Puede levantar la mano? ¿Puede levantar esa mano? A ver. Bueno, cuando ve uno que ya vio, levanta la mano. ¿Este lo vio? Muy bien. ¿Este? Muy bien. ¿Este? Muy bien. ¿Este? No, muy bien. ¿Este? Tampoco, muy bien. ¿Este? No lo vio, muy bien. ¿Este? Tampoco. ¿Este? Perfecto. ¿Este? ¿Este? ¿No se acuerda? No lo vio. Bueno, muy bien. Estuvo muy bien. Solamente se equivocó en uno solo. Con las letras también. Así que estamos muy bien. Le voy a hacer unas preguntitas que le van a parecer muy tontas, pero son muy importantes. Dígame, ¿una piedra flota en el agua? Perfecto. ¿Se puede clavar un clavo con el serrucho? 1 kilo pesa más que 2 kilos. No, muy bien, muy bien. Y la última, ¿hay peces en el mar? Bueno, muy bien. La verdad que está muy bien. ¿Usted se siente mejor? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
No tengo que recalcar que la persona se encuentra muy bien, pero esta persona no presenta delirium, ¿sí? Yo les voy a mandar el link, porque este es un video que está, me parece, en YouTube. Les voy a mandar el link para que ustedes lo vean y pueden revisar la pauta y pueden revisar el video con la evaluación, ya, si es que alguien tuvo problemas con la visualización. Pero en el fondo es eso, ya, es una aplicación que el video tiene 4 minutos 10. En 3 minutos uno tiene que ser capaz, 4 minutos a lo más, ser capaz de tener la aplicación de test que es sumamente válido y eficaz a la hora de determinar si la persona presenta un cuadro de deterioro cualitativo de la conciencia denominado delirio, ¿ya? Ojo que este cuadro se genera mayoritariamente en adultos mayores, pero también en adultos y en niños, ¿ya? Entonces, vamos a ver que tenemos también estos tipos de alteraciones de la conciencia cualitativa que más se expresa en adultos mayores. Tenemos otra forma de evaluar que es el 4AT. Básicamente se los muestro, no para que se lo aprendan, sino que básicamente para que se den cuenta que así como el Kamiku evalúa estado de conciencia, evalúa pensamiento desorganizado, atención, acá tenemos lo mismo, ¿eh? Estado de conciencia, ¿sí? Desorientación, si está orientado o no, la atención, ¿ya? Y cambio de agudo fluctuante. En el fondo, el único cambio que hay entre el 4AT, que es un instrumento norteamericano, al Kamiku, que está validado en Chile, de hecho el documento al que yo le mando en la validación de este test en Chile, cambia el pensamiento desorganizado por orientación temporoespacial, que es el ítem número 2. ¿Ya? Así como yo les digo que existen varios elementos que pueden dar origen al delirium, también hay una forma de poder determinar o de poder acercarnos cuál es el origen de este cuadro. Y se denomina como sigla mnemotécnica inglesa, ya que tiene que ver con pinch me, que tiene que ver con la P con dolor. Entonces es evaluar si la persona presenta dolor. Y en el fondo si tiene algún elemento de retención de orina o retención de excrementos, de heces fecales, ¿ya? Porque una persona que no vaya al baño, que tenga constipación, es también motivo de, ¿ya? Me ha tocado pacientes que presentan un cuadro de delirium, no han ido al baño durante 3 días, y es algo súper común en hospitales, que la persona, si no tiene mayor movilización, y si no hay alguien que lo facilite en la deambulación, los técnicos paramédicos le colocan una chata, ¿no es cierto?, para que haga. No es lo más cómodo, y hay gente que se rehúsa a hacer. Por lo tanto, una vez una persona se rehusaba a hacer, llevaba 3 días, empezó con un cuadro de delirio, lo llevé al baño, con solo poder hacer en el baño de manera solitaria, tranquila, ¿no es cierto?, el cuadro de delirium desapareció a las pocas horas después de ir al baño, ¿ya? Entonces, es así de sensible el estado de la conciencia asociado a un delirio, ¿ya? Luego tenemos infecciones. Infecciones que puede ser cualquier tipo de infección, ¿ya? Constipación, la C por constipación, la H por hidratación o nutrición. Si que presenta desnutrición, si que presenta deshidratación o algún problema o con característica de electrolítica. M de medicamentos. Hay muchos medicamentos que son deliriantes, ¿ya? Que generan delirio. Por ejemplo, a muchos de ustedes les voy a mostrar una lista, denme un segundo. Adultos mayores que van a los médicos. ¿Qué pasa con la mayor problemática de los adultos mayores? Que van al médico de la hipertensión, van al médico de la diabetes, van al médico por dolor de artrosis, y van a muchos médicos, y al final
le dan todos medicamentos aparte y no hay un trabajo de poder hablar desde el punto de vista de farmacocinética de los medicamentos que no hayan contraindicaciones. Entonces, muchos elementos, por ejemplo, como gente que le da fluoxetina, que es algo que se le da mucho a los adultos mayores, la amitriptilina, clonazepam, diazepam, la paroxetina, incluso el omeprazol, son elementos, son medicamentos que hay que evitar en los adultos mayores porque pueden generar trastornos del estado de la conciencia. ¿Ya? Básicamente no porque si se toman estos medicamentos por sí solos, le vaya a dar delirio, sino que son gatillantes, sí que existe una gran cantidad de medicamentos que toma una persona adulta mayor. ¿Y cuál es uno de los síndromes geriátricos principales de los adultos mayores? Justamente la polifarmacia. ¿Ya? Entonces, si mezclamos todos estos medicamentos, el diazepam, los AINES, no sé, clorfenamina, diazepam, ¿ya? ¿Qué es lo que hace una persona? O cuando estamos con una persona con un delirio hiperactivo, está con delirio hiperactivo, agitado, violento, lo primero que uno piensa es darle un medicamento para que lo tranquilice. Ese medicamento para que lo tranquilice significa que lo duerma, que lo cede. ¿Sí? Muy bien, la persona se va a estar tranquila, pero cuando despierte el cuadro de delirio, lo más probable es que se agudice aún más. Por lo tanto, también va a las medidas no farmacológicas, ¿ya? Que como terapeuta ocupacional podemos realizar. Hay un estudio de la Universidad de Chile, ya hace varios años, que hablaba de intervenciones, como la intervención del terapeuta ocupacional podía disminuir los días de presencia de delirio, y con eso ayudábamos a disminuir los costos de hospitalización y por ende los días de hospitalización de la persona. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el trabajar, que nosotros empecemos a trabajar la activación el entrenamiento de la actividad de la vida diaria, que nosotros podamos movilizarlo, que nosotros podamos hacer actividades con los adultos mayores, favorece a que el adulto mayor no presente este cuadro de delirio. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Están o estoy hablando solo? Todas, me caí la mitad de la explicación, profe. Se cayó, ya. ¿Cómo se cayó? ¿Cuándo? ¿A qué hora? No te escucho. Tuve que pasarme del computador al celular. Ya. Ya, yo le voy a mandar el video, ya le mandé el documento, le voy a mandar el video para que ustedes vean cómo se evalúa, y cualquier trastorno o cualquier problema que tenga con el estudio me pueden escribir si hay algún problema, ¿ya? Entonces, lo que vimos hoy día fue uno de los aspectos más específicos y más comunes de los trastornos cualitativos de la conciencia, que es el delirio. Ya vimos los trastornos cuantitativos de la conciencia y vimos o empezamos a ver lo que son los test, ¿ya? Pfeiffer, Moca y Mini-Mental. Yo ya le mandé los artículos, ¿ya? Les dije que lo leyeran, lo repasaran, y lo que yo quiero ahora es que ustedes para la próxima semana les voy a mandar el documento para cómo entregarlo. Van a analizar el MOCA y el Mini-Mental ítem por ítem. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tomar el primer ítem del MOCA. Lo vamos a mostrar. ¿La divisa espacial ejecutiva? Sí, déjenme mostrarle el MOCA para que lo vean.
Mandó uno más nuevo también, profe. Es el MOCA, el español 1, y está el español 2, que básicamente cambia la figura. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes tomen esta primera parte, ¿ya? Que tiene que ver con visoespacialidad y coordinación, y usted me evalúe qué funciones cognitivas está inserto o está presente en el desarrollo de esta actividad. ¿Ya? Entonces aquí es necesario tener indemne la memoria, es necesario la praxis, es necesario la atención. ¿Qué tipo de atención? Atención sostenida, atención alternante. ¿Qué tipo de atención voy a tener que necesitar para poder desarrollar esta primera parte del MOOC? Luego van a analizar el cubo, la copia del cubo, y van a decir qué funciones cognitivas están inherentes en la evaluación de cuando uno le pide al paciente copie el cubo. ¿Ya? Y no se fijen en los títulos, porque acá decimos visoespacial ejecutivo. ¿Ya? Es un título demasiado amplio y que queda a veces corto. No se fijen por los títulos. Lo que se tienen que fijar es por prueba, la copia del cubo. ¿Qué funciones cognitivas están implicadas al momento de solicitarle al paciente que deben copiar el cubo? ¿Ya? Luego, el test del reloj, que es el dibujar el reloj. Entonces, cuando uno le pide, usted tiene las instrucciones en español, tiene las instrucciones ahí. ¿Cuál es la instrucción que se le da? Dibujar un reloj, que dibuje un círculo, los números y la aguja. Entonces, lo que usted tiene que evaluar es que cuando uno le solicite dibujar un reloj, ¿qué funciones cognitivas tienen que estar presentes al momento de solicitarle esta prueba? Por decirle algo, si en la parte primera, la de unir números y letras de manera secuencial, en el cubo y en el reloj, las tres ustedes consideran que tiene que estar presente el componente cognitivo o la función cognitiva memoria, da lo mismo que se repita. En el tema va a estar que ustedes me tienen que justificar por qué está presente, tiene que estar el componente memoria en este ítem del MOCA, por qué tiene que estar presente el componente memoria en el copia del cubo, y por qué está presente la función cognitiva de la memoria en el dibujo del reloj. Entonces ustedes me dicen, sí, la memoria es una de las funciones cognitivas necesarias para llevar a cabo el dibujo del reloj. Me tienen que justificar por qué y qué tipo de memoria es. Memoria de trabajo, memoria episódica, memoria videográfica, memoria de largo plazo. Ustedes me lo justifican. ¿Ya? Luego, el reconocimiento de los animales. Para que la persona reconozca a los animales, qué funciones cognitivas debo tener indemne, qué funciones cognitivas está trabajando la persona para poder reconocer estos animales. ¿Estamos? El área motora del lenguaje, área de Broca y Berni. Vamos con las funciones cognitivas. ¿Ya? Y va especificando por qué. ¿Ya? Si es el área de Broca, ¿por qué es el área de Broca? Y lo justificas en base a por cuál es tu elección. ¿Ya? Si ustedes creen que aquí es fundamental la praxis, ¿qué tipo de praxis estamos evaluando? ¿O qué tipo de praxis necesita la persona para poder identificar estos tres animales? ¿Ya? Luego, memoria. Los ejercicios de memoria de cara, acuérdense que esta palabra se cambia, no es rostro, es cara. Este elemento de acá lo van a unir con el recuerdo diferido. Entonces, ¿cuál es la diferencia de decirle a la persona, recuerde estas 5 palabras, cara, seda, iglesia, clavel, rojo, y que me la repita 2 veces, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia de que me repita las 5 palabras luego de 5 minutos?
¿ya? Las instrucciones dice 5 minutos, pero después de un breve lapso de tiempo. Y así nos vamos con cada uno de los elementos que evalúa el MOCA. Asimismo, yo les mandé lo que es el Minimental. Y el Minimental que está validado en Chile es este. ¿Cuál es? El que pregunta por la temporalidad, la espacialidad, lo que se denomina ello como recuerdo inmediato. No se fijen tanto en los títulos, sino que quiero que ustedes aprendan a analizar qué funciones cognitivas están asociadas con cada uno de estos ítems. Entonces, para el Minimental, usted le dice a una persona árbol, mesa y avión, ¿ya? Y luego, después que hacen el cálculo de atención, usted le repite las mismas palabras, árbol, mesa y avión. Si usted vuelve a hacer el Minimental una semana después o días después, para que la persona no se aprenda las palabras, usted puede ir con el otro pool de palabras, que es pelota, llave y rosa, ¿ya? Por eso que están estas 2 palabras por cada casillero. Nuevamente acá, reste de 100 a 7, entonces tiene que respetar los valores. 100 menos 7, 93. Si me dice 95, está malo, y parto del 93 menos 7, porque ese es el resultado que viene a continuación, ¿ya? Deletrear la palabra mundo o repita los siguientes números en secuencia invertida, ¿ya? Cualquiera que usted haga de estos 3 elementos, yo lo pongo acá el puntaje, ya no tengo que aplicar los 3. Y eso va a depender de la capacidad cognitiva y de la escolaridad que tenga la persona. Nada más que eso, ¿ya? Le puedo aplicar los 3 y el que tenga menos errores lo deja, ¿ya? Entonces analizan para el ítem de cálculo de atención del MOCA, del Minimental, qué funciones cognitivas es la que yo necesito tener para poder desarrollar esta actividad. Luego lo que denomino recuerdo diferido, la denominación, qué funciones cognitivas está. Recuerden que cuando yo estoy haciendo el Minimental, yo le muestro el objeto. ¿Qué es esto? Y le muestro un lápiz. ¿Qué es esto? Y le muestro un reloj, ¿ya? No es que yo le diga las funciones del lápiz y me tiene que decir que es un lápiz, sino que yo le muestro el objeto, ¿ya? Que es distinto. La repetición, que yo le digo cualquiera de estas 3 frases, no es las 3, ¿ya? 3 perros en un trigal, el Fran tiene frutillas y frambuesas, la orquesta tocó y la audiencia aplaudió. Las órdenes, acá también vemos 2 pools de órdenes. O es, tome la hoja con su mano no preferencial, dólela por la mitad y colóquela sobre sus piernas, o la instrucción es, con la mano derecha tóquese la oreja izquierda, cierre los ojos y saque la lengua. ¿Ya? Luego, tenemos que mirar la imagen, y la imagen es la imagen de un pentágono, 2 pentágonos que se entrecruzan, ¿sí? O también puede ser 2 círculos que se entrecruzan, ¿ya? Que se intersectan. Puede ser cualquiera de las 2. ¿Cuál hacer? Partan siempre con los pentágonos que se entrecruzan, ¿ya? Si vemos que tiene un mal rendimiento, le muestran las imágenes de los círculos y ven si tiene mejor rendimiento que el otro, y ven cuál tiene mejor rendimiento y lo puntúan, ¿ya? Luego, escriba una frase completa, ojo acá, que tiene que ser una oración que tenga sujeto, verbo y predicado, ¿ya? Y por lo tanto, denle esa orientación a la persona. Escríbame una oración completa, ¿ya? No una orden, sino que sea una oración que a usted se le ocurra, ¿ya? Y copiarla, copiar la imagen en los círculos, y el tema de lea la siguiente frase es, se me olvidó, ¿cuál era? Cierre los ojos, ¿cierto? Que uno le muestra la instrucción, cierre los ojos, la persona tiene que ver la instrucción, leer la instrucción
y cerrar los ojos, ¿ya? No tiene que repetir la instrucción, cierre los ojos, sino que tiene que hacerla, ¿ya? Entonces, para cada uno de estos ítems que yo estoy viendo acá, es que usted tiene que ir analizando las funciones cognitivas que tienen que estar presentes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Es individual? Sí. Profe, Diga. entonces en ambos test tenemos que ver las funciones cognitivas que están implicadas, ¿no es cierto? En cada uno de los ítems del MOCA y en cada uno de los ítems del Minimental, sí. Ajá. Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden anotar, por ejemplo, obviamente, ya, orientación temporal, sabemos, ¿cierto? Pero si ustedes creen que aquí está involucrada también atención, tienen que justificar atención, por qué la atención y qué tipo de atención está involucrado. Atención sostenida, alternante, etc. ¿Ya? Entonces, si ustedes hablan de una función en específico, tienen que determinar qué específicamente, qué tipo de función cognitiva estamos hablando de manera puntual, ¿ya? No es decir, en la orientación temporal del Minimental está atención y memoria. No, tiene que haber una justificación en ese sentido, ¿ya? ¿Dudas? Ok, son las 8:13. Ya. Profe, estuve viendo el manual del MOCA, ¿Ya? el instructivo, las instrucciones para los resultados y todo. Y dice o sugiere cómo relatar las tareas. O sea, pero igual usa un lenguaje complejo. ¿Cómo se podría hacer con personas con muy baja escolaridad que tengan... Ese es no sé, otro de los temas. Si la persona tiene baja escolaridad, yo no recomendaría hacer un MOCA. Yo le haría un Minimental, porque tiene menos demanda cognitiva que el MOCA. Ahora, si aplicamos el MOCA y le va mal, no significa que, por ejemplo, el MOCA habla, no sé, de el puntaje corte 21 puntos, 23 puntos, el Minimental. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sean capaces de analizar, que si les da 20 puntos, por ejemplo, una persona 15 puntos en el Minimental, o 15 puntos en el MOCA, que les va a decir, tiene un deterioro cognitivo importante, ¿ya? Yo quiero que ustedes, más allá del puntaje, ustedes pueden establecer qué es lo que te indica analizando el Minimental o analizando el MOCA. Porque no porque la persona presenta 15 puntos en el MOCA o en el Minimental, significa que la persona tiene un deterioro cognitivo, ¿ya? Un deterioro cognitivo va a, o tiene una demencia, ¿ya? Fíjense acá. ...24 puntos a 19 sugiere de deterioro cognitivo leve, ¿ya? Pero, si tenemos una persona que se encuentra con baja escolaridad y el mal rendimiento está dado porque no sabe cómo ejecutar una tarea, yo no le puedo decir que tiene un deterioro cognitivo si no sabe cómo ejecutarlo. El deterioro cognitivo está cuando la persona tiene una escolaridad de 12 años o está bien de escolaridad, pero la verdad es que
ha ido disminuyendo o ha empezado a tener trastorno cognitivo de un tiempo hasta el momento de la evaluación, que empieza a verse evidente en la vida diaria en general. ¿Ya? Entonces, no es decir, tengo un mini mental, usted va, le hace un mini mental a cualquier persona, le sale 20 puntos y ustedes le colocan, esta persona tiene un deterioro cognitivo. Esta persona presenta inicio de demencia. Porque la demencia y el deterioro cognitivo no se evalúa única y exclusivamente con este test. Es un elemento más de apoyo para poder determinar el diagnóstico de deterioro cognitivo, o es un elemento más de apoyo para poder determinar si presenta demencia. Pero no significa que tenga un mal puntaje en alguno de estos tests, significa que tiene un deterioro cognitivo por sí. ¿Ya? Entonces, las preguntas, ¿hay una sugerencia? Sí, son sugerencias. ¿Ya? Lo más probable es que ustedes, yo les dije ayer, vean la alternancia conceptual. ¿Y qué dice acá? Me gustaría que dibuje una línea alternando entre cifras y letras respetando el orden numérico y el orden alfabético. Comienza aquí, dibuje una letra hacia la A y continúa, y luego continúa hacia el 2. ¿Sí? Eso para mí puede generar confusión, y eso es lo que ustedes más necesitan a la hora de aplicar es práctica. Práctica. Cuando ustedes se ven enfrentados a evaluaciones cognitivas, las primeras veces lo más probable es que no les salga bien. No porque ustedes no sean capaces de aplicarlo, sino que ustedes, cada vez que uno aplica un test, tiene que tener una familiaridad con ese test y uno tiene que saber qué es lo que estoy aplicando. ¿Ya? Dudas. Son las 8:08. Necesito que todos pongan sus cámaras. Ahí. Ya, están todos. Muy bien. Pensé que había una sola persona, o dos. Ya. Son las 8:08, 8:10. ¿Ya? Quiero darle estos minutos para que ustedes trabajen en esto y me empiecen a hacer preguntas. ¿Ya? Quiero que utilicemos esto. Mi postura frente a la asignatura es la siguiente. La asignatura es hartos contenidos. Y es algo difícil tanto para ustedes como para mí, ¿ya? Porque pasar los contenidos, o sea, hice un resumen ya del punto de vista cognitivo, pero esto puede ser dar incluso para una asignatura completa. Entonces la idea es que ustedes vayamos aprovechando los tiempos, ¿ya? Voy a tratar de siempre dejar tiempo del mismo bloque de clases para que ustedes puedan ir avanzando en los trabajos que yo les voy pidiendo y que va en función de que ustedes vayan entendiendo los conceptos, ¿ya? Jamás va a ser un tema de quitarle tiempo por hacerles trabajo, por darles trabajo, ¿ya? Pero creo que es sumamente importante que cuando ustedes más adelante vean estos elementos en geriatría o estén presentes en un centro de práctica, no pueden no llegar no sabiendo lo que es un MOCA, lo que es un mini mental y cómo se aplica, ¿ya? No pueden llegar a un centro de práctica diciendo, chuta, ¿qué es la atención? No sé, ¿ya? Entonces, tómenlo como un elemento de que esto les va a servir y le va al resto de su carrera y lo más probable es el resto de su vida profesional, ¿ya? Son las 8:10. Profe, Diga, no sé qué me está hablando. yo, Matías. Ya, Matías. ¿Nos puede dar la clase, la de ayer, por Lo voy a favor? tratar ahora, ¿ya? Gracias.
Le acabo de mandar la clase. Profe, ¿cuál de los dos moca es? El primero. El primero. Ya, gracias. Profe, el Moca, que es la segunda versión, está validado Sí, acá. el 1 y el 2. Ay, ay, no se acerque tanto a la cámara que lo tengo en pantalla gigante. Queda así su ojo. Ya, me voy. Ahí. Gracias. Sí, el 1 y el 2 están validados y el mini mental que le envié también es validado en Chile. Hay un tema con el MOCA, que el MOCA a partir, no me acuerdo si es ahora, septiembre de este año, del próximo año, va a ser un instrumento pagado y no van a poder ser utilizados por todos. Así que aprovechen de usarlo de manera legal. Ustedes se pueden hacer un mini curso con ellos, obvio que tienen la licencia que hicieron la pauta, y se pueden certificar para aplicar el MOCA y así pueden hacer estudios, si que lo quisieran realizar. ¿Ya? O sea, en la práctica clínica, ustedes pueden aplicar MOCA, ya después de esto. El tema es que si ustedes van a hacer una tesis, una investigación, van a querer publicar algún estudio y están usando el MOCA y no están certificados en el MOCA, les puede venir una sanción, ¿ya? Porque no va a estar correcto. Pero en la práctica clínica, si ustedes lo necesitan utilizar, úsenlo. Gracias, profe. Igual que el FIM. El FIM también es un negociado que no toda la gente lo puede utilizar. ¿Saben lo que es el FIM, no? Que es la evaluación de la escala de la actividad de la vida diaria básica. Y también tiene aspectos cognitivos. Que también Pero esto está... tiene solo dos, es que como dos solamente componentes como de más psicosociales, pues, como de la comunicación y de la interacción con la persona, que son como la sección mental, por así decirlo. Es que el FIM es pésimo para poder evaluar desde el punto de vista cognitivo usando el FIM, porque es Sí. demasiado subjetivo. En el punto de vista de la evaluación de la actividad, es muy bueno para poder ir detallando los avances de la persona, incluso determinar objetivos. Pero si utilizan el aspecto cognitivo del FIM, es pésimo. Mejor utilicen el mini mental o el MOCA. Entonces el FIM también es un elemento que usted tiene que tener la licencia para poder utilizarlo en caso de usar investigaciones o cosas así. Así que los invito a crearse su propia pauta y después nos cobran. Es una buena forma de tener lucas. Profe, pero usted nos recomienda solo el MOCA y el mini mental para evaluar cognitivo, porque igual hay otras pautas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el láser o ¿cómo que se llama? El LOTCA también está ahora como pauta cognitiva. Sí, es pauta, pero si no, desde el punto de vista práctico, desde que usted revisen o analicen los aspectos, las funciones cognitivas, lo más básico que podemos ver es el mini mental MOC. Si ustedes tienen acceso a las otras baterías, lo pueden hacer. Ya si no es que no sea Ya. recomendado. Ahora tienen que tener la batería. Y tener la batería es otro tema. Que tiene que ver con costos también de cómo adquirir esa batería. Y no todos los centros lo tienen. ¿Ya? Existen muchos tests cognitivos. Está el test de Stroop, el Trey-Making test, el test de reloj, que son tests específicos para evaluar funciones específicas. O sea, con uno voy a evaluar netamente atención, con otro voy a evaluar netamente memoria, ¿ya? Pero eso va a depender. Lo que les estoy mostrando básicamente para que ustedes tengan un abanico de cómo evaluar o sacar una foto del momento de la persona. ¿Ya? Y es rápido. Aplicar el MOCA no debiese demorarse más de... Al principio se puede demorar media hora, ¿ya? Pero la idea es que no se demoren tanto.
también depende de la velocidad de procesamiento de la persona. Si la persona está lenta, está letargada, si no es capaz de generar respuesta rápida, se van a demorar bastante. Pero la práctica le va haciendo que se demoren menos, ¿ya? Pero yo creo que en el caso de ustedes, media hora con que se demoren haciendo un mock-up, deberían andar bien. Profe, esto hay que hacerlo en Word, ¿cierto?